Bien. ¿Es bonito? Buenas tardes, hermanos. ¿Pueden ir tomando su lugar, por favor? Vamos a comenzar con nuestra reunión. Bien. ¿Cómo está? ¿Acalorado? Poquito. Pero mire, gracias a Dios tenemos aire aquí. Sí. Así que hay que dar gracias por eso, porque no en todos lugares, no en todos lados, todas las iglesias hay, Así que hay que ser agradecidos. Mire, si les ponemos a los hermanos comodidades para que vengan y no vienen. Vamos a querer, ojalá los que no pudieron venir, pues sean por motivos que realmente les impidieron. Bien, hermanos, me gustaría que me acompañaran, por favor, con su Biblia. Ahí en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, por favor. Juan. Primera de Juan. Primera carta de Juan. Primera de Juan 4, versículo 7. ¿Ya está ahí? Dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A ver cuántos amorosos hay aquí. No hubo muchos amenes, El que no ama, atención, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos has dado su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hasta ahí. El amor de Dios, mis hermanos, leemos en la palabra acerca del amor de Dios y muchas veces creo que lo generalizamos. Si no, pues Dios amó al mundo, ¿no? Pero ¿sabe qué, hermano? Hay algo que en los últimos días, semanas, hay algo que, suena obvio a veces, ¿no? Pero necesitamos apropiarnos de esa palabra. Es decir, Dios me amó a mí, Carlos. Dios lo amó a usted y póngale su nombre. Porque muchas veces sí, Dios amó a todo el mundo, pero es Dios me amó a mí, ¿sí? Me ama a mí. Y su amor por mí permanece para siempre. Hermanos, cuando de verdad entendamos eso, que el amor de Dios, dejemos, es un momento entre usted y el Señor. Dios lo amó a usted, ¿sí? A usted lo amó, a mí me amó y nos ama. Y su amor no es como nuestro amor, que si nos enojamos, bueno, no te quiero mucho, hazte para allá. No, el amor de Dios es diferente. Qué bueno, ¿verdad? Que no es como nosotros. Entonces, por eso su amor permanece para siempre. Y tenemos, hermanos, que creer que es para nosotros ese amor, ¿sí? Que Él me ama a mí, que Él lo ama a usted. Haga personal esta palabra. Dios lo ama a usted. Y repito, póngale su nombre y va a cobrar un sentido diferente, ¿sí?
es por amor, lo hizo por amor a nosotros, a usted y por mí en lo individual. Y así cobra otro sentido ese amor. Señor, estamos aquí delante de ti en esta tarde, reconociendo, Señor, y sabiendo que ese amor es para cada uno de nosotros, Dios. Y aunque a veces decimos, sí, Dios es amor o Dios nos amó, pero detenernos a pensar que es para nosotros esa palabra. Enséñanos a apropiarnos, a creerlo, Señor, que tú nos amas a nosotros. Y también tenemos que amar a nuestros hermanos, porque ¿quiénes somos para negarles nuestro amor a mi hermano, a mi hermana? Si tú no te negaste. Señor, quita todo egoísmo de nosotros, que a veces es mucho, Señor. A quitarnos los ojos de nosotros mismos, a dejar de ensimismarnos, Señor. Y así como tu amor permanece, Señor, también nosotros amar a nuestros hermanos, Dios, y amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y estamos aquí en esta tarde para reconocer esto, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia en ese día. Queremos cantarte y bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Su amor es para siempre, mis hermanos, ¿sí? Hay que creer esta palabra. Vamos a cantar. Gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Tu amor, Señor, no es como el nuestro. Tú eres fiel y permaneces, Dios. Qué confianza y qué descanso, Señor, saber eso. Al amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros,
Vamos a cantar, su amor es para siempre. 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 Canta. Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Por siempre es tu amor. Para siempre, Señor. Por siempre y para siempre es tu amor, Señor Jesús. Por siempre es tu amor, Señor. Por siempre es tu amor, Señor. Qué alegría saber que podemos contar contigo, Señor. Y que de verdad, Señor, no eres como nosotros. Pero nos perfeccionas, Señor, y nos llevas a que nuestro amor madure, crezca, Señor, por los demás también. Señor, eres tan bondadoso y fiel. ¿Cómo no cantarte, Señor? ¿Cómo no adorarte en esta tarde? Señor, has sido tan bueno con cada uno de nosotros. Y aún si alguien está pasando desiertos, momentos difíciles, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno. Y hay motivos suficientes para seguir adorando, Señor, tu nombre. Que nuestros labios no se queden callados, Señor, sino que te exalten a ti, el único Dios verdadero. Aquí estamos, Señor, para ti. Bondadoso y fiel, lento para la grande misericordia, maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Una vez más, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande misericordia, maravilloso Dios,
abres tus manos, derramas bendición. Tú no te quedas con nada, Señor. Rey de justicia, por siempre reinará. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Que todo lo creado alabe tu poder. Señor, que todos los que estamos aquí exaltemos tu nombre, Dios. Tu palabra así lo manda, Señor. Todo lo que respira alabe al Señor. Y aquí estamos para ti, Señor. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira, grande misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración. Los ojos de todos esperan en ti. Cuando abres tus manos, Señor. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinará. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré. Más, tú eres grande. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre para siempre, te adoraré.
que todo lo creado alabe tu poder. Todo lo creado alabe tu poder. Que todos alaben. Que todo lo creado alabe tu poder, Señor. Por lo tanto, nadie en este lugar puede quedarse callado. Que todo lo que respire alabe tu nombre, Señor. Y todos tenemos algo que decirle, desde el más pequeño hasta el más grande. Tenemos algo que cantar a Dios. Todos tenemos palabras de reconocimiento. Deberíamos tener palabras de agradecimiento y reconocimiento al Señor. ¿Quién es como tú, Señor? Y como dice el salmista, porque nada deseo fuera de ti. Que esto sea una verdad en el corazón, Señor. Y que tengamos devoción por ti, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor, y que encuentres en nosotros hijos que te adoren, Señor. Que esta creación tuya, Señor, te adore. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Puede tomar su lugar. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Sí, muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, me da gusto verles. Vamos a continuar con la serie, pero no sin antes hacer una oración, ¿le parece? Perdón, pero no sin antes mandar a los niños a su salón. Así que, en orden, los niños pasen al aula, por favor.
Qué bien no tener hermanos que te recuerden el protocolo y todo, o sea, todo funciona muy bien, hermanos. Sí. Menos mal no estamos solos, ¿verdad? Sí, somos una comunidad de creyentes. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permitiste tener, en el cual te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre, te agradecimos, Señor, te reconocimos como nuestro Dios, como el Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hacerlo. Yo te ruego en esta hora, Señor, que nos sigas dando tu gracia, Padre. Ahora no solamente para alabarte y profesar nuestra fe, Señor, sino también, Padre, para recibir tu palabra. Dame tu gracia, Señor, para exponerla como es debido. Dame la fortaleza y el denuedo, Señor, para hacerlo como tú quieres, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor, y también prepara el corazón de mis hermanos para recibir tu palabra, Señor. Estamos con expectativa, Señor, a que tú nos quieras hablar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos en el tema 45, si no me equivoco. Si me equivoco, pues lo corregimos, ¿verdad? No pasa nada. Pero ya van varios, ¿verdad? Y no hemos llegado a la mitad del libro. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues bueno, vamos a continuar. Acompáñenme. Hechos capítulo 16, del 6 al 10. Son 4 versículos que dicen así. Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Muy bien, venimos ahora hablando acerca del segundo viaje misionero, ¿verdad? Ya tuvo el primer viaje misionero. Después de esto vimos que hubo un concilio, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, donde se dirimieron varias cosas, ¿verdad? Se dieron cartas para animar a los creyentes. Entonces el apóstol Pablo, encomendado por la iglesia, tomó a Silas y fue a recorrer ese viaje para confirmar a las iglesias. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje? A ver, alcen sus manos. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora llevaban consigo esa resolución del concilio de Jerusalén con respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia. ¿Se acuerdan? Se les había dicho que no tenían por qué circuncidarse, que había simplemente guardar ciertos aspectos, ¿no? Lo cual causó mucho gozo en las iglesias. Entonces, ahora no solamente en este segundo viaje misionero no era simplemente afirmar las iglesias, que eso ya es bueno, pero sino extender las fronteras del reino de Dios, llevando el evangelio a más regiones que aún no habían recibido la palabra de Dios. Entonces, dice ahí la palabra, ahí en el texto que estábamos viendo. Juanito, ¿sí pudiste encontrar? Ok. Mira, ya no la tengo aquí arriba. Ok, ese es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Ok, ahí está bien descrito. Ok, salieron de Antioquía, pasaron por Tarso y de ahí fueron a las iglesias de la región de Galacia, las que habían confirmado, ¿sí? Producción. Entonces, pasando por Galacia, ¿sí? Aquí dice que llegaron a Listra y Derbe, ciudades donde ya habían llegado en el primer viaje misionero, ¿sí? Ahí, en ese lugar, fue donde reclutaron a Timoteo, ¿sí?
Eso lo vimos con nuestro hermano Bogdan la semana pasada. Entonces, el propósito, como mencionaba, era reafirmar a las iglesias que habían sido golpeadas por los judaizantes, ¿verdad? Pero Dios, a través de este concilio, vino a traer alivio al corazón de los hermanos. Ahora, nada más hacer una breve reflexión. ¿Cómo Dios puede utilizar nuestro servicio a la iglesia como respuesta a la oración de los santos? ¿Sí? Nosotros muchas veces podemos ser la respuesta a una oración de años de algunos hermanos, ¿sí? Quién sabe qué necesidad tenga, pero está siendo guiado por el Espíritu, que precisamente más o menos de eso va a tratar el tema. Simplemente el hecho de nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, y el Señor se encarga. Por eso es que la obra es del Señor, no es de nosotros. Pero bueno, es la confianza que nosotros podemos tener en el Señor, ¿sí? Ahora, ya que habían pasado por estas regiones, ya habían confirmado a los hermanos, ahora, ¿para dónde nos vamos, no? Ellos tenían un plan trazado de seguro, ya tenían para dónde se iban a ir, pero ocurrió algo, ¿verdad? Ahorita estábamos leyendo en nuestro pasaje, dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿Cómo que les fue prohibido por el Espíritu Santo? No que el Espíritu Santo les daba el denuedo para predicar y ahora les está diciendo que no, ¿sí? Bueno, pues básicamente no. O sea, el Espíritu Santo no prohibió predicar la palabra, simplemente dirigió a los hermanos, ¿sí? Podemos concluir en una contradicción al leer esto, ya que Dios había encomendado a predicar el Evangelio y al parecer el Espíritu Santo lo está prohibiendo en este momento. Sin embargo, Dios no está pidiendo que apague la lámpara, tan solo nos indica hacia dónde quiere que apuntemos. ¿Se entiende la ilustración? ¿Sí? Nosotros siempre debemos de alumbrar la luz. Nunca Dios nos va a decir: no, apaga tu luz o escóndelo debajo del almud. Dios siempre nos dice: sea luz. Pero ¿para dónde me voy, Señor? Esa es la cuestión, que era lo que estaban pidiendo en ese momento. Iban para cierto rumbo y el Señor les dice: alto, por aquí no. ¿Para dónde, Señor? No especifica qué les dijo en ese entonces. Entonces, llegaron a ese punto, por aquí no, se fueron para otro lado, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo no solo cambió el rumbo una vez, sino lo hizo 2 veces, ¿sí? Ahora, ¿quién está a cargo de esta expedición, de este viaje misionero? ¿Pablo liderea? ¿Silas a lo mejor tomó el mando por ahí? ¿Quién estaba liderando al grupo? El Espíritu Santo, ¿sí? No debemos de olvidar esto. Aquí en nuestra congregación tenemos a nuestro pastor Ángel, ¿sí? Y él está subordinado por otros pastores, ¿no? Está Raúl Borboa, Chuy Olivares, etcétera, ¿verdad? Entonces todos estamos en sujeción unos con otros, pero de quien es la obra es del Espíritu Santo, hermanos. No debemos de olvidarnos de eso. Y aquí precisamente podemos ver esta acción, el Espíritu Santo diciendo: no, por aquí tampoco, ¿sí? Estaban yendo para el rumbo de occidente, por acá no, vámonos más para el norte. Si iban a ir para oriente, por acá no. Entonces, ¿para dónde, Señor? ¿Cuántos no han estado en esa situación? Donde dicen: voy por acá, Señor, voy haciendo las cosas bien, y ni siquiera es algo pecaminoso. Simplemente el Señor te dice: no, no quiero que hagas esto, ¿sí? Bueno, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Cómo podemos saber cuál es la decisión correcta? Fíjese, hace poquito tuvimos una circunstancia, ¿verdad? Tiempos de prueba. Y eso podemos dar gracias a Dios, porque quiere decir que somos suyos, ¿verdad? El Señor nos está probando, nos está pasando por ese tiempo de dificultad y podemos agradecer al Señor. Me encantaba, como lo decía Ángel, ¿no? Que los desiertos son el lugar de pastoreo del Señor, ¿sí? Entonces pasábamos por este tiempo de dificultad en donde yo le decía: Señor, te entrego todo. Estos son mis proyectos, mis planes, todo, Señor. Ahora sí que lo que tú quieras que sea, ¿verdad? Y que no me responda, hermanos, ¿sí?
estando en esa circunstancia, en esa situación, uno espera, bueno, pero Señor, ya te di todo, ya estoy en esta disponible. Bueno, hay cosas que tratar, Víctor. ¿Y cuántos creen que hay cosas que tratar en usted? El Señor sí respondió por el final de la historia, ¿no? Spoiler. Pero es importante entender que necesitamos estar sometidos bajo la guianza del Señor, ¿sí? Siempre dispuestos y disponibles para Él. Ahora, aquí en el texto no se explica cómo es que el Espíritu Santo les dijo que no. No se explica cómo se los hizo saber. Simplemente el texto nos dice que el Espíritu Santo dijo que no. Y la segunda vez que el Espíritu de Jesús dijo que no. Es el mismo Espíritu, no es que haya dos espíritus, ¿verdad? No se especifica de esa manera, pero lo que sí sabemos es que los discípulos estuvieron convencidos de que era el Espíritu Santo el que le estaba diciendo que no. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues a lo mejor hubo oposición en ese lugar, no se especifica, a lo mejor fue un sentir entre los hermanos, a lo mejor hubo un desacuerdo, tal vez una voz audible, un sueño, profecía, no se dice ahí en el texto. Como les digo, fue lo suficientemente claro para que supieran que era Dios el que los estaba deteniendo. Ahora, si es Dios el que quiere que sigamos su voluntad, si es Dios el que quiere que nosotros obedezcamos, de seguro Él es el más interesado en que nosotros escuchemos su voluntad y que lo obedezcamos. ¿Sí? Si yo le digo a mi hijo, hijo, hazme caso, ¿no? Hijo, ven para acá. Yo me tengo que asegurar de que me haya escuchado y de que entendió mi instrucción. ¿Por qué cree que tanto hincapié en que la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios? Bueno, es Dios hablándonos a nosotros, es Dios diciéndonos, hey, te estoy hablando y quiero que entiendas lo que te estoy hablando. ¿Sí? Ahora, Dios es el más interesado en que nosotros escuchemos su palabra y la entendamos. Sin embargo, también Dios le ha dado al ser humano la capacidad y la responsabilidad de escuchar. ¿Sí? Dios le dio la oportunidad al ser humano de escuchar atentamente, como lo dice el Antiguo Testamento. Escuchar para poner por obra, ¿se acuerda? Bueno, pero también hay una responsabilidad, hermanos, al escuchar. ¿Sí? Solamente así nosotros podemos hacer la voluntad de Dios correctamente. Ahora, la ventaja que nosotros tenemos con relación a los antiguos es que tenemos al Espíritu Santo. ¿Lo cree? ¿Sí? El Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos instruye, quien aviva la palabra de Dios dentro de nosotros. Nos habla y nos da su dirección. Entonces, eso es lo que conocemos como la guía del Espíritu, ¿verdad? Hace años tuvimos una serie aquí en Casa de Oración de la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un tema extenso, ¿sí? Se puede tocar muchos aspectos. Pero me gustaría enfocarnos en esta hora acerca de qué cosas nos impiden a nosotros escuchar la voz de Dios. Porque ¿cuántos quieren ser guiados por el Señor? ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Todos, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos quedarnos, Señor, no escucho, no sé por qué. ¿Sí? En Juan capítulo 16, del 13 al 15, si gusta acompañarme, por favor. Juan capítulo 16, del 13 al 15. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Aquí vemos a las tres personas, ¿verdad?, de la Trinidad.
con un mismo interés, guiarnos, ¿verdad?, en este transitar. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo sin que haya estorbo? ¿Sí? Bueno, ahora dividí en dos factores, ¿no? Factores externos e internos, aquellos que nos estorban a la hora de escuchar la voz de Dios, de seguir la instrucción de Dios. Al referirme de factores externos, vendría a ser todo aquello que nos impide escuchar la voz de Dios, que en un principio no está relacionado con lo que nosotros podamos hacer o que la injerencia que nosotros tengamos en las cosas. Es decir, aspectos circunstanciales como enfermedades, persecución, pruebas, adversidades, que en medio de esa situación pueden nublar nuestros sentidos espirituales. Para poder sobrellevar estas situaciones es necesario no cortar el hilo de la comunión con Dios. Porque ¿cuántos han pasado por un momento difícil y se sienten solos o se sienten abrumados? Cuando tú sabes en tu teología o en lo que has aprendido que Dios siempre estará contigo, pero no te sientes de esa manera, o tu fe mengua. Entonces tus sentidos espirituales se ven afectados, hermanos. Ahora, por eso les comento, debemos perseverar en la intimidad para reconocer la voz de Dios en medio del ruido, como aquel silbido apacible en el desierto, ¿se acuerda? Si gusta acompañarme, Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 13. La historia de Elías, el hijo de Pedro. Elías venía huyendo, temiendo por su vida, se apartó al desierto y entró a una cueva, ¿verdad? Dice, versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Interesante este pasaje, ¿verdad? Todas aquellas muestras que antes habían aparecido, pues Dios ya se había mostrado de esa manera. Se había mostrado como un terremoto, como un viento fuerte, como fuego. Pero en esta ocasión Dios no se estaba manifestando de esa manera. Dios se manifestó como un silbo apacible, dice su palabra. Entonces, ¿se imaginan que Elías hubiera tenido mal el discernidor y hubiera salido todo chamuscado, ¿no? Sí, o en el terremoto le hubiera caído una piedra, no sé, ¿no? Es importante destacar esto aquí. Dios estaba en el silbo apacible y delicado. ¿Qué podemos decir de las otras cosas? Que también son ruidosas, ¿verdad? Son llamativas. Bueno, muchas veces nuestra vida está rodeada de ruido, ¿sí? Cuando hay mucho ruido alrededor de uno, es muy complicado escuchar y prestar atención. Es por eso que el ruido se considera contaminación. ¿Lo sabía usted? Cuando hay un volumen muy alto, duele la cabeza, ¿verdad? Bueno, trayéndolo a este plano, ¿sí? Bueno, muchas veces Dios desea hablarnos y darnos dirección, pero estamos envueltos en tanto ruido que no alcanzamos a escuchar con claridad. Ahora, hay veces que nosotros podemos evitar ese ruido, como cuando usted tiene la televisión, ¿verdad? Y pues le puede bajar el volumen. Sin embargo, hay situaciones en donde es imposible evitar el ruido.
entonces debemos de tomar decisiones. Me explico. Cuando nosotros tenemos el control, podemos simplemente bajar el volumen. Y me estoy refiriendo a todas aquellas cosas que captan nuestra atención, como lo que comentaba, el ruido. ¿Qué puede ser el ruido? A ver, ¿quién quiera participar? ¿Quién puede ser un ruido que nos pueda distraer de la voz del Señor? No se amontonen. Sí, bueno, pues las redes sociales, ¿no? Ya están bien quemadas aquí con nosotros, pero pues es cierto. Las redes sociales, ¿verdad? El entretenimiento. Son cosas que llaman nuestra atención, que nos mantienen ahí. Sin embargo, tanto de eso, pues no nos deja escuchar la voz de Dios muchas veces, ¿sí? Las noticias, por ejemplo, esas noticias que captan nuestra atención y estamos con el pendiente y todo el día ahí estamos meditando en ellas en lugar de estar meditando en su palabra. ¿Se da cuenta? Es ruido, hermanos. Pues, ¿qué se dice de las filosofías, ideologías y pensamientos que están a nuestro alrededor, que se pueden infiltrar en nuestra forma de pensar también? Bueno, todo ello, como les menciono, es ruido, hermanos. ¿Y qué podemos hacer? Ahí sí podemos bajar el volumen. Es decir, hay que dejar el celular, hay que dejar el entretenimiento, menos, cada vez menos, ¿sí? Si necesitamos escuchar la voz de Dios, pero no le bajamos al volumen, pues ¿cómo vamos a escucharlo? ¿Sí? El Señor nos está hablando y es evidente, eso no lo podemos negar. Pero bueno, hay que hacer lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer en nuestras manos. Pero ahorita mencionaba que hay veces que el ruido es imposible, por ejemplo en un taller de herrería, ¿verdad? Ahí hay mucho ruido. Y por más que te llamen por teléfono y quieras platicar ahí, pues no se puede, ¿no? Porque el taller no es un lugar para platicar, es un lugar para trabajar, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer si hay tanto ruido que no te deja estar ahí? Vete. Tenemos que irnos. Debemos de salir de ese lugar porque entendemos las implicaciones que tiene el no escuchar la voz de Dios. Entonces, bueno, ¿este ruido de dónde viene o de qué podemos estar hablando? Bueno, un círculo de amistades, ¿sí? Nos vemos envueltos de forzados a convivir con ciertas personas, con ciertas familias, ¿verdad? O en nuestro trabajo, un ambiente laboral, ¿sí? O incluso donde nos congregamos. Sí, es donde nos congregamos. Ahora, bueno, mejor que el Señor nos dé sabiduría, ¿verdad? Pero tenemos que ser muy sabios y tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿verdad? No quiere decir que pasa una circunstancia, no, algo se dio, me voy de la iglesia, ¿no? No, claro que no. Pero ahora, si nuestra congregación se ha excluido la palabra de Dios desde aquí arriba, ¿qué estás haciendo ahí, no? Huye por tu vida, porque ahora sí que te está contaminando literalmente y te está estorbando de tu comunión con Dios. Te está metiendo. Ahora, si no está hablando la palabra de Dios, ¿qué estará hablando, hermanos? Pues ideología del mundo, humanismo, etcétera. Cosa que va en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, pues que el Señor nos dé la fortaleza y la sabiduría, ¿verdad? A veces es mejor cortar ciertas relaciones, incluso cambiar de trabajo, ¿verdad? Si de verdad esto te está estorbando en tu comunión con Dios. Por eso es necesario tener nuestros sentidos bien agudizados. La palabra de Dios también menciona que debemos de ser sobrios, ¿verdad? Sobrios y prudentes, es decir, que tengamos nuestros sentidos al 100%. Que podamos estar atentos a lo que tenemos que hacer. De lo contrario, si estamos ebrios, pues no tenemos los sentidos bien agudizados, ¿no? En Hebreos 5:14, mire lo que explica aquí el autor, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ahora, el ruido muchas veces no es de afuera, y quiero tratar de explicarme. Muchas veces es ruido
de adentro. Hay tanto ruido adentro y eso también nos estorba. Por ejemplo, tenemos David. Él estaba pasando por una situación complicada en la guerra cuando envió a sus tropas a pelear. Él debía haber estado allá en primer lugar, él debía estar en el frente de batalla, pero él se quedó en su casa, ¿sí? El problema, cuando vio a Betsabé, ¿se acuerda de esa historia? El problema no era tanto lo de afuera. El problema es porque había apartado su comunión con el Señor, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que dentro de todos estos factores, nuestra negligencia y debilidad pueden estorbar, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso. Somos débiles, somos falibles. Por eso debemos de cuidarnos de ¿qué? La ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es un factor que puede dificultar que entendamos la palabra de Dios, obviamente. Bueno, es esa falta de conocimiento y experiencia que puede llevarnos a acatar incorrectamente la instrucción de Dios. Así como Abraham cuando tuvo un hijo con la sierva de su esposa, ¿se acuerda? Sí, él sí escuchó la instrucción, pero había cierta ignorancia, no conocía a Dios del todo, ¿sí? Entonces, él creyó que de cierta manera iba a poder hacer o obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, pues sabemos que eso no fue así, ¿verdad? Gracias a Dios, ahora nosotros tenemos su palabra, tenemos a maestros y pastores que nos enseñan, y cualquier falta de sabiduría podemos pedirla a Dios con fe, y nos las otorgará sin reproche alguno, según Santiago, ¿verdad? El hijo de Bogdan. Bueno, otro factor podríamos decir que es la necedad en el corazón, la insensatez. Cuando no solamente hay una falta de conocimiento, sino también una falta de disposición en el corazón de ser enseñado y de ser disciplinado. Esto da resultado a amargura en el corazón y desobediencia como tal, así como sucedió con Saúl, ¿sí? Él también recibió la instrucción. Sin embargo, en su corazón no estaba el obedecer a Dios, simplemente cumplir, ¿no? Conocemos la historia. Por decir otro, el menosprecio, el no darle valor, lo que corresponde a la voz de Dios. Cuando deliberadamente ignoramos la instrucción de Dios y perdemos el enfoque por completo. Tenemos el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Él ya sabía cuál era su llamado, a qué Dios lo había llamado, cómo Dios lo había dotado de cierta fuerza, pero él hizo lo que quiso, ¿verdad? Simplemente menospreció lo que Dios le había dado. Por último, y la menos peor, o bueno, más bien la más peor, tenemos la rebeldía, ¿verdad? Esta no solamente ignora la instrucción con altivez en el corazón, sino que se opone a ella. O sea, esta le hace guerra, ¿verdad? Dando siempre como resultado catástrofe. Tenemos el ejemplo del profeta Jonás. Me impresiona mucho el profeta Jonás. Está raro, ¿no? Pues sí vivió una catástrofe, se lo comió un pez y estuvo 3 días ahí. Bueno, el Señor puede liberar, ¿no? A pesar en esas circunstancias, pero ¿qué podemos decir del pueblo de Israel? Rebelde, contumaz, dice la palabra. O sencillamente el ser humano, Adán, rebelde, ¿sí? Se opuso, hizo en contra de lo que Dios había establecido. Ahora, todos nosotros estamos rodeados de estos peligros que pueden estar circulando en nuestro corazón. En cada uno de estos aspectos se hace ver el pecado y la debilidad de nuestro corazón. Ahora, volviendo un poquito más al tema, creo que nos fuimos un poquito, pero es parte de todo, ¿verdad? Pablo y compañía, ellos sí tenían los sentidos espirituales bien agudizados. Vimos ejemplos, ¿no? De hombres que estaban medio desconectados, medio perdidos, se les fue la conexión del Wi-Fi, pero aquí Pablo y compañía estaban bien atentos, bien sensibles a la guianza del Espíritu. Porque ellos entendían que en quien los había llamado, pues era el Espíritu Santo, ¿sí? De nuevo, Hechos 16 dice
Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Al ser impedidos de avanzar en 2 ocasiones por el Espíritu Santo, seguramente se quedaron expectantes sobre cuál sería la dirección que debían de tomar. Oriente o Occidente, ¿verdad? Esta decisión fue crucial para la expansión del Evangelio debido a la cultura occidental. Esta cultura abrazaría el cristianismo en los siguientes años, ¿sí? Vendría a impregnarse en todo el Imperio Romano, después de la catolicidad, que vendría a reformarse, ¿no? Tenemos la Reforma, y después trajo el Evangelio a nuestro continente americano. Así que esta decisión, hermanos, nos afectó a nosotros, ¿sí? Dios decidió que fuera así, y debemos de dar gracia que nuestros hermanos del primer siglo escucharon la voz de Dios y obedecieron. Nunca sabremos el impacto que tienen nuestras decisiones. Ahora, la visión. Pablo tuvo una visión, ¿verdad? La palabra en el griego, jorama, no sé si así se pronuncia, pero así decía allí, significa algo que se mira con mucha atención, espectáculo específicamente sobrenatural. ¿Sí? Eso es lo que es una visión. Y esta palabra es la que sale cada vez que se dice la palabra visión en el libro de los Hechos. Es la misma palabra, ¿sí? Es decir, una visión es algo que Dios nos permite ver de manera sobrenatural, ¿sí? Dios nos quiere mostrar algo, pero lo va a hacer de una manera sobrenatural. En este caso fue así. Se especifica en este caso que fue de noche, que se le dio una visión a Pablo de noche, lo que nos habla de un acontecimiento que fue personal de Pablo y no fue algo llamativo como su llamamiento. ¿Se acuerda que él también tuvo una experiencia sobrenatural y todos vieron? Bueno, en este caso al parecer fue a Pablo nada más, no se menciona a los demás, ¿sí? Ahora, no fue un sueño, porque si no diría sueño, hay palabra para mencionar el sueño. Fue una visión. De seguro pues el hermanito estaba interesado en saber: Señor, ¿para dónde, no? ¿Para dónde nos vamos? Ya dijiste que para acá no, Señor. Entonces, podemos ver también la confianza de los compañeros de Pablo, porque ellos consideraron la experiencia que tuvo Pablo en la visión en lo secreto como el norte para todo el grupo. ¿Sí? En el versículo 10 de Hechos 16 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Es decir, confiaron en la visión que tuvo Pablo. Esto habla de un equipo sólido, de un equipo ministerial fuerte. ¿Sí? Hay que estar orando por nuestros pastores, ¿verdad? Por quienes nos dirigen. Así que sean un equipo fuerte, un equipo sólido, que tengan los sentidos bien agudizados, ¿verdad? Amén. Ahora, es interesante ver cómo el narrador se incluye en esta narrativa. Y esto es porque Lucas, que es el autor de este libro, se les unió al equipo estando allí en Troas. O eso es lo que podemos suponer. Realmente no se dice más, simplemente cambia la narrativa. Dice ahora Lucas, entonces nosotros fuimos, entonces ya se incluyó él en el grupo, en la narrativa. Entonces ahí llegó Lucas, ¿verdad? Ahora, él fue un compañero de viaje de Pablo, se menciona a sí mismo en varios pasajes, incluido en este grupo de misioneros. Lo que podemos conocer de Lucas es que era médico, ¿sí? Esto aparece en Colosenses 4:14. Tal vez pudo haber sido el médico de cabecera de Pablo, ¿verdad? Dado que se cree que Pablo padecía de ciertas enfermedades, ¿verdad? En Filemón 23, versículo 23 y 24, lo menciona como su ayudante. Pablo menciona a Lucas como su ayudante, junto con Demas. Y en 2 de Timoteo 4:11,
Pablo dice que Lucas era el único que lo acompañaba en sus días finales. Así que vemos que Lucas fue una persona, ahora sí que de peso, ¿verdad? Compañero fiel de Pablo, útil para el ministerio, cuyo labor misionero y escritural, porque recordemos, escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos, nos provee de hoy en día de mucha riqueza espiritual. Otro dato que nos afecta hasta hoy en día. ¿Sí? Ahora, la visión de Pablo muestra a un varón macedonio en pie, rogando que pase a Macedonia a ayudarlos. El hecho de que este hombre se muestre que está de pie nos deja ver que no había ninguna devoción al apóstol Pablo. Es decir, estaba rogando, pero no estaba postrado e inclinándose, sino especifica de pie. ¿Sí? Porque Dios no le va a mostrar a Pablo a un hombre inclinándose ante él. ¿Se entiende, verdad? La gloria es del Señor. Simplemente Dios le mostró la necesidad que había en ese lugar y lo representó en una persona de Macedonia. Probablemente vestía griego con los pelos chinos, no sé, ¿no? Vestía griego como si... Bueno, pues... Ahora... Cabe preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos la necesidad de nuestro prójimo? Porque ellos inmediatamente al recibir esa información, esa visión, procuramos salir lo antes posible para bendecir a los hermanos, para predicar el Evangelio allá. Ahora, cuando el Señor te muestra, o cuando el Señor nos muestra, incluyéndome, una necesidad, ¿qué hacemos nosotros? ¿Estamos prontos también para acudir a esa necesidad? Todo esto que hemos hablado, hermanos, ya estoy concluyendo, opera en el marco de hombres comunes que se tomaron la gloria de Dios en serio. Es decir, no eran hombres fuera del ordinario. Está difícil decir eso con Pablo, ¿no? Porque sí, la verdad, sí es una persona muy capaz. Pero fuera de eso, hermanos, era una persona como usted y como yo, con debilidades, con carencias. Pero sin embargo, se tomaron la gloria de Dios en serio. Ahora nosotros podemos estar pidiendo dirección diaria y lo animo a hacerlo. Pidamos al Señor dirección cada día. Pero no debemos de olvidar la razón de nuestra existencia, hermanos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? Y más aún, ¿por qué fuimos redimidos? ¿Con qué propósito el Cordero de Dios entregó su vida en nuestro lugar? ¿Por qué soy hecho hijo de Dios? Con esto, repito, no quiero decir, Señor, ¿qué camisa me pongo? ¿No? O sea, hay cosas, mira, el Señor dice, no se afanen por lo que han de comer, lo que han de vestir. O sea, hasta el Señor dice, ni te preocupes por eso, ponte lo que te di, ¿no? Está bien pedir dirección al Señor. De hecho, es necesario, es parte de la comunión. Pero no debemos de olvidar que fuimos llamados con un propósito, que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Acompáñeme a 2 de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro, Primera de Pedro. Este 1 parece 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí fuimos llamados, hermanos, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Creo que Pablo y compañía lo tenían claro, ¿verdad? Y nosotros, y luego extrañamos al pastor Ángel.
Si no hemos comprendido la grandeza de nuestro llamamiento, seguiremos desenfocados de la voluntad de Dios. Y el Espíritu seguirá dando voces a los hombres, pero su voz será desatendida. Así como la sabiduría que clamaba por las calles en el libro de Proverbios. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? A ver, levanten su mano. Porque no les da la energía para decir amén, ¿no? Pues los hago levantar la mano, hermanos. El Espíritu Santo habla, ¿sí? Es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que sopló la palabra de Dios. ¿Estamos atentos para escucharlo? Tocamos pocos aspectos de lo que es la guianza del Espíritu y lo que nos puede estorbar para ser guiados, ¿sí? Pero el Señor ya nos dio su instrucción, nos dio la manera con la cual nosotros podemos acercarnos, así que bájale el volumen, hermano, ¿sí? O apague la tele, ¿no? Mejor. Lo que sea necesario para escuchar la voz de Dios. Miren, las empresas pagan millones y millones de dólares para lograr ese cometido de tenerlo cautivo, ¿sí? De tenernos cautivos. Bueno, el Señor pagó mucho más que eso, ¿no cree? Para estar con Él, para estar en su caminar, en su voluntad. Así que si está conmigo, hermano, te invito a cerrar sus ojos. Vamos a ponernos delante de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos quieres hablar, Señor, y que tu voluntad es para con nosotros, Señor. Te ruego que nos des tu gracia, Señor, nuevamente, para que esto no sean siempre palabras, Señor, y voces que das al aire, Señor, sino que realmente se quede en nuestro corazón, Señor. Deseamos seguirte, Señor, deseamos hacer tu voluntad, proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero debemos de reconocer, Padre, que muchas veces estamos atentos a otras cosas, Señor. Hay demasiado ruido alrededor de nosotros y te ruego, Señor, que nos des la fuerza, la fortaleza, la asertividad, Señor, para tomar decisiones, lo que sea necesario, Señor. Necesitamos escuchar tu voz y ponerla por obra, Señor. Así viviremos guiados por ti, Señor. Así viviremos, Señor, confiados en que tú estás por delante, Señor. No nos dejes desmayar, Padre, en el camino. Ayúdanos, ayuda a mis hermanos, Señor. Que esto sea un meditar cada día, Señor, y no las aflicciones que trae este mundo. Este mundo va a pasar, Señor, pero tu palabra permanece, Señor. Y que permanezca en nosotros viva, Señor, eficaz, aplicándose en el día a día, Señor. Bendice esta hermosa familia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de oración. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra hoy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están contentos? Solamente los contentos vienen los miércoles, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta para que despertemos un poco más, porque ya al final nos arrulló la oración, ¿verdad? La oración, no la palabra. ¿De verdad deseas orar? No digas mentiras. ¿Deseas orar? Miren, Dios espera de nosotros que seamos honestos con Él. Nuestra carne muchas veces no quiere orar. Muchas veces, hermanos. Es lo que menos queremos hacer. Hace poco, ¿saben cuándo sí queremos orar? Cuando no tenemos otra opción. Cuando, y lo voy a decir con mucho respeto, cuando ya no tenemos otra salida. Y mi hijo le diagnosticaron algo, o a mi esposa, o a mí, o ya no sé qué hacer con este problema en el trabajo, o ya no sé qué hacer, se me está cayendo mi familia y ya no tengo otra opción.
Por años lo he visto en otros y en muchas ocasiones en mí. Y estoy seguro que en usted también. Ahora, si usted dice, no, yo oro 25 horas al día, está bien. De hecho, eso es la enseñanza de la palabra de Dios, orar sin cesar. Miren, hermanos, esto nos va a costar mucho trabajo entenderlo a veces. Espero que hoy no sea el caso. Orar sin cesar es que todo el día en tu mente, y tú y yo, de la manera que más podamos hacerlo, estemos orando y dependiendo de Él. Cuando sales en la mañana, obviamente tienes tu devocional con Dios. Eso es básico, ¿no? Levantarnos y ponernos en sus manos. Charles Spurgeon dijo, la oración